Saludos y bienvenidos a este segmento especial de Buscando la Verdad. Este es tu hermano en Cristo Helson quien les habla. Han sido muchos los comentarios recibidos por parte de nuestros hermanos los adventistas del séptimo día con relación a nuestro pasado programa sobre la secta religiosa, donde estuvimos cubriéndolos a ellos. Para muchos ha sido de asombro, pues no tenían o desconocían la información que nosotros les estuvimos brindando. Pero para otros ha sido motivo de molestia, incomodidad y hasta han tratado de hacer nuestro trabajo como algo del diablo. Bueno, hoy, para terminar con toda duda, hemos creado este segmento especial para continuar evaluando un poco más a esta iglesia. Hoy veremos 10 contradicciones bíblicas de su ícono, Ellen G. de White. Demos comienzo. La primera pregunta: ¿estaba Adán con Eva cuando ésta fue tentada? Ellen G. de White dice que no. Veamos. Los ángeles habían prevenido a Eva de tener cuidado de no separarse de su esposo mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Pero distraída en su agradable labor, inconscientemente se alejó del lado de su esposo, desdeñando la advertencia de los ángeles. Muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. Eso lo pueden encontrar en el libro de Patriarcas y Profetas, capítulo 3, páginas 33.2. Ella dijo que Adán no se encontraba. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice que sí, hermano. En Génesis, capítulo 3 y el versículo 6, dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. No dice nada sobre si estaba con él o no, pero veamos lo que dice la traducción original en hebreo de ese versículo. La Biblia hebrea dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Palabra de Dios. Esa es la traducción original en hebreo. Ahora, tampoco hay nada escrito en la Biblia sobre los ángeles advirtiendo a Eva que no se separara de su esposo. Eso solo está en una visión de Ellen G. de White. Ahora, dice ella: la serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Patriarcas y Profetas, capítulo 3 y la página 35.3. Eso dijo Ellen G. de White. La Biblia no registra que Satanás le haya colocado el fruto en las manos de Eva, sino que dice que ella, al ver el árbol, tomó de su fruto. Dice allí: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Génesis 3:6. Así que ella tomó el fruto directamente del árbol porque era el árbol el que ella estaba observando. En ningún lugar en la Biblia está registrado que Satanás tomó el fruto y se lo puso en las manos a ella. Eso no lo dice. Eso solamente lo dice la visión de Ellen G. de White en el libro de Patriarcas y Profetas, capítulo 3 y la página 35.3. Eso no es bíblico. Segunda pregunta: ¿fue Adán engañado por Satanás en el Edén? Ellen G. de White dice que sí. Veamos. Satanás, que es el padre de la mentira, engañó a Adán de manera similar, diciéndole que era necesario que obedeciera a Dios, que no era necesario que obedeciera a Dios y que no moriría si transgredía la ley. En su libro Evangelismo, en la página 598, escrito en el año 1900, Ellen G. de White. Vuelvo otra vez. Ellen G. de White dice que sí, que Satanás engañó a Adán en el Edén. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que no. En Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 14 dice: además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Les pregunto: ¿cree usted la afirmación del Ellen G. de White de que Satanás engañó a Adán? ¿O cree usted en la palabra de Dios, la cual dice que Adán no fue engañado y la que fue engañada fue Eva? Juzgue usted. Todavía, muchos en la iglesia adventista del séptimo día elevan los escritos de Ellen G. de White al nivel de la palabra de Dios. Ellos le llaman la pluma inspirada. Lo que no se están dando cuenta es que esos escritos contradicen lo que Dios inspiró a ser escrito en su santa palabra. Vamos para la tercera. Pregunto: ¿fue la Torre de Babel construida antes del diluvio? Ellen G. de White vuelve y dice que sí. Leamos.
Este sistema se corrompió antes del diluvio por causa de los que se separaron de los fieles seguidores del Señor y se dedicaron a la construcción de la Torre de Babel. Dones Espirituales, volumen 3, página 301, Elena G. de White. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Que no, porque en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 28, vamos a comenzar por ahí, nos dice que luego del diluvio Noé vivió 350 años. Después del diluvio Noé vivió 350 años y de él es que nace la otra generación, de sus hijos nace la otra generación. Y esa generación fue la que volvió a poblar la tierra. Y de esa generación es que nacieron los que construyeron la Torre de Babel. Así que Noé, ya su generación, sus hijos y sus yernas fueron los que comenzaron a poblar la tierra nuevamente. Y no es hasta después de eso que entonces nace la historia, o tenemos la historia de la Torre de Babel. En Génesis 10:21 dice, estos son los clanes de los hijos de Noé según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Génesis 10:21. Pero ahora vamos a adelantarnos y veamos lo que dice en Génesis 11:4. Dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Palabra de Dios. O sea que luego del diluvio, Noé vivió 350 años. Más adelante las naciones fueron creadas de los hijos de Noé. Estas naciones llegaron luego del diluvio. Entonces fue construida la Torre de Babel, que es lo que está registrado en Génesis 11:4. ¿De dónde la hermana Elena G. de White saca que la Torre de Babel fue creada antes de que llegara el diluvio? Hermano, yo se lo dejo a usted para que usted vaya evaluando. Número 4, pregunta número 4. ¿Fue Cristo el hombre, el Dios verdadero? Escuchen bien, ¿fue Cristo el hombre, el Dios verdadero? Elena G. de White dice que no. Veamos lo que ella dice. Dice, el Cristo, el hombre, no era el Dios todopoderoso. Mi madre. Carta número 32, 1899, volumen 5, página 1129 del Comentario Bíblico Adventista. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí, que Cristo era Dios. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Palabra de Dios. La Biblia también registra en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Palabra de Dios. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. ¿Ven cómo contradice exactamente las palabras de Elena G. de White, que está diciendo que Cristo como hombre no era el Dios verdadero? Hermano, yo no estoy inventándome esto, yo estoy sacando esto de los libros, de los escritos de ella misma y de la verdadera palabra de Dios. La número 5, fue completada la expiación de los pecados en la cruz. Esta es buena porque de aquí es que nace las bases fundamentales del movimiento adventista del séptimo día. Fue completada la expiación de los pecados en la cruz. Elena G. de White dice que no. Veamos lo que ella dice. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al final del 2300 días de Daniel 8 en el 1844 para hacer una expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario. Esto está en los primeros escritos de Elena G. de White, página 253. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Ella dijo que no fue completada la obra de la expiación en la cruz. Pero la Biblia dice que sí, hermano. Dice en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra de Dios. Pero más aún, vamos también a ver lo que dice en el libro de Romanos capítulo 5 y los versículos de 9 al 11. Dice allí, y ahora que hemos sido justificados por su sangre,
con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Ya se había acabado todo, ya se había consumado todo. Cristo mismo lo dijo en la cruz y ya estábamos siendo reconciliados nuevamente con su muerte, con Dios el Padre. Ahora continúo leyendo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos sido recibidos en la reconciliación. Alabado sea Dios. Cristo consumó todo en la cruz, hermano. Cuando Él murió, ya nos reconcilió con el Padre. Lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, pedir perdón, aceptarlo como nuestro Salvador y creer en Él, bautizarnos y alejarnos del pecado. Automáticamente ya nosotros quedamos reconciliados con Dios. Después nos queda a nosotros seguir caminando y luchando con las altas y bajas que tenemos como cristianos todos los días. Pero en ningún momento en la Biblia dice que Cristo todavía está expiando nuestros pecados. Hermano, la Biblia rechaza las ideas de Ellen G. de White sobre los 2300 días y el juicio investigador en el santuario celestial. No hay un versículo en la Biblia que respalde la afirmación de la Iglesia Adventista del séptimo día de que Jesús está en el santuario celestial completando una segunda fase de la expiación. No hay un solo versículo en la Biblia que sostenga esa doctrina del santuario. Y recuerden que les dije al principio de que esta era la doctrina fundamental por la cual las bases de la iglesia adventista del séptimo día fue erigida en eso. Ellos creen en eso, es la única. Usted puede buscar por todo internet, usted puede preguntar y hacer una búsqueda donde usted quiere y va a encontrar que lo único que guardan esta doctrina son la iglesia adventista. Pero ¿cómo la guardan? Pues a base de un sueño, como le dije en el programa pasado, que tuvo un caballero de nombre, de apellido Edson, que dijo que iba caminando por el campo y después del chasco de 1844 miró para el cielo y dice que le pareció haber visto en el cielo abierto y que Cristo estaba entrando en el santuario y que por ende ese era el cumplimiento de la profecía de los 1844. Hermano, quiero dejar esto claro y no se me vayan a ofender los adventistas que me están escuchando. Y aunque yo lo diga, se van a ofender y siempre van a hablar y van a escribir cosas absurdas. Pero la verdad del caso es que su iglesia, su movimiento está basado en visiones. Visiones de Ellen G. de White, visiones de Edson, visiones de Miller. Pero esas visiones, ¿quién las corrobora? Nadie, porque eso salió de ustedes, salió de sus líderes. Estamos. Entonces, cuando sus líderes hablan y plasman, que es lo que yo estoy haciendo, buscando lo que sus propios líderes escribieron y lo comparamos con la Biblia, hay contradicciones, hermano. Y ustedes aún no se quieren dar cuenta. No se quieren dar cuenta. Miren esta otra pregunta que interesante. ¿Quién carga o lleva nuestros pecados? Ellen G. de White dice, se vio también que, aunque la ofrenda por el pecado señalaba a Cristo como sacrificio y que el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío tipificaba a Satanás, el autor del pecado, sobre quien serán puestos finalmente los pecados de los verdaderos penitentes. Cristo pondrá todos estos pecados sobre Satanás y de este modo Satanás sufrirá por fin el pleno castigo del pecado. Libro El Gran Conflicto, página 422, en la 485, en la 486 lo van a encontrar y fue escrito en el año 1888. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Alabado sea Dios. Cristo, Dios hecho hombre en la persona de Cristo, fue la persona que llevó al madero nuestros pecados. No fue Satanás. Aquel macho cabrío que se utilizaba en el antaño por el pueblo judío para simbolizar que los pecados habían sido puestos sobre él. Ella está mal interpretando eso porque ella está diciendo que esos pecados que se los llevaba era Satanás. No, los pecados eran depositados en ese macho cabrío que creo que que era dirigido a Azazel, algo así. No, ahora mismo no lo recuerdo. Pero esos pecados se los llevaba ese macho cabrío. ¿Qué vino a hacer Cristo? A llevarse esos mismos pecados. Y sí, Cristo va al final de cuentas, en el tiempo del fin, Cristo va a hacer a Satanás responsable por todos esos pecados que Él cargó por nosotros
en la cruz del Calvario. Pero no es ningún Satanás el que está cargando nuestros pecados. Al contrario, Él es quien nos tienta y nos hace que caigamos en Él. Así que Él no está llevando ninguno, el pecado lo llevamos nosotros. Él nos tienta, la oportunidad está puesta ahí, está en ti, bajo ese libro albedrío que Dios nos dio a todos y cada uno de nosotros, escoger si vamos a pecar o si no vamos a pecar. Y si lo hacemos, no le estemos echando la culpa al diablo porque usted lo eligió. Cristo nos enseñó a nosotros cómo caminar y quienes caemos somos nosotros mismos. Ahora, ¿quién llevó esos pecados a la cruz para que nosotros hoy pudiéramos estar redimidos ante el Padre? Cristo Jesús. No fue ningún Satanás. Y dice también en el libro de Juan, capítulo 1 y el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios. La Biblia deja claro que Jesús es nuestra ofrenda por el pecado. Y Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro juez y nuestro abogado. Jesús es también nuestro sustituto, hermano, que sufrió nuestra muerte en la cruz, representado por el macho cabrío de Jehová en el libro de Levítico capítulo 16 y los versículos 8 al 10. Elena G. de White contradice el cuadro bíblico de la salvación al afirmar que el macho cabrío representaba a Satanás. Satanás nunca sufrirá por nuestros pecados. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 28, y estos son, voy a tocar por encima porque Hebreos 9, Hebreos 10 son, como decimos en Puerto Rico, el arroyo de habichuela de la doctrina de los adventistas sobre el santuario. Vamos a Hebreos 9, versículo 28. Podemos leer allí que Cristo fue sacrificado una sola vez y por tal razón no está repitiendo el sacrificio en el santuario celestial. Dice allí: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Palabra de Dios. Ahora vamos a Hebreos 10 y los versículos 12 al 14. Voy a leer eso y lo voy a leer primeramente de la versión, de la traducción Nueva Versión Internacional. Dice, comenzando desde el 12. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que está santificando. Palabra de Dios. Ahora voy a leer los mismos versículos 12 y 10, 12 al 14 de Hebreos 10 de la Reina Valera del 60. El 12 comienza diciendo: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Palabra de Dios. Una sola vez. Como podrán ver, la doctrina del santuario no se sostiene bíblicamente, y esta es la doctrina fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es increíble. Y yo tengo muchos amigos, muchos hermanos adventistas, y algunos hemos entablado esto, y muchos intentan justificarlo, pero cuando yo los confronto con la palabra de Dios, pero Elena, no, a mí no me hables de Elena, dime qué dice la palabra sobre esto, qué Dios te está enseñando a ti sobre esto, no lo que te dice Elena, porque si usted, como les dije primero, a ellos les gustan elevar los escritos de Elena a nivel de la palabra. Entonces, si tú te vas a estar dejando llevar por lo que dijo Elena, yo los veo mal a ustedes. Maldito el hombre que confía en hombre. Eso es lo que dice la palabra. Pensar o decir que Satanás fue quien o es quien lleva nuestro pecado es totalmente contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. Fue Cristo quien llevó nuestros pecados. Pregunta número 7. ¿Podemos decir con certeza que hemos dejado de pecar? Elena G. de White se atreve a decir que sí. Veamos. Cristo murió para hacer posible que usted deje de pecar, y el pecado es la transgresión de la ley. Eso lo pueden encontrar en Review and Herald, el volumen 71, número 35, página 1, del 28 de agosto de 1894. Ella también dijo: ser redimido significa dejar el pecado. Wow. Lo pueden encontrar también en el Review and Herald, el volumen 77, número 39, página 1 del 25 de septiembre del 1900. Hermano, Cristo nos dio a nosotros, o nos mostró a través de su evangelio, la forma para nosotros tratar de caminar sin pecar, porque Él sabía que íbamos a estar pecando. Así que usted no puede decir que porque Cristo haya muerto, usted al aceptarlo dejó de pecar.
Eso es completamente disparatado. Y que ser redimido significa dejar de pecar. Nosotros fuimos redimidos, pero eso no significa que porque Cristo murió por mí yo voy a dejar de pecar. Porque yo tengo la opción de seguirle. Y cuando Satanás me venga con la tentación, yo tengo la opción de escogerla. Y si yo la escojo, ¿y qué pasó ahí? No he dejado de pecar. Entonces, ¿cómo tú aseguras que por la muerte de Cristo yo dejé de pecar? Eso es absurdo. La Biblia dice que no, que eso no es cierto. Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 7 al 9 dicen, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Su sangre. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. Pero ¿significa eso que cuando tú te arrepentiste y pediste perdón no vas a volver a pecar? ¿Eso es lo que significa? No, hermano. Porque Cristo sabía que ibas a pecar. Para eso Él está ahí. Para eso Él hizo un sacrificio eterno. Para que cuando tú resbalaras, aunque no lo hayas hecho a propósito, pudieras venir delante de su presencia y pedir perdón, pedir justicia y la muerte de Cristo, que quien está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, hace que eso sea posible. A eso le llamamos la gracia y la misericordia de Dios, hermano. Nadie puede decir que porque Cristo nos redimió, dejamos de pecar. Nadie quiere decir que la muerte de Cristo hace posible que nosotros dejemos de pecar. Está en nosotros. Hace posible que podamos venir a Dios el Padre a través de Cristo a buscar el perdón con arrepentimiento. Pero nunca va a ser posible que dejemos de pecar, porque el pecar está en nosotros desde que nacemos. Ese pecar se manifiesta cuando nosotros creamos conciencia y comenzamos a entender lo que es bueno y es malo y comenzamos a tomar decisiones nefastas. Es ahí que está el problema. Pero también dice en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Usted no puede estar llenándose que porque usted es cristiano, usted ha dejado de pecar y usted es el santo más santo. Usted no puede estar haciendo eso, hermano. La misma palabra dice que te firme, mire que no caiga. Así que nosotros estamos expuestos al pecado todo el tiempo y estamos a punto de caer. Por eso es que Cristo dijo que nos mantengamos en oración todo el tiempo para que no entráramos en tentación. Porque cuando entramos en tentación pecamos. Pecamos, hermano, porque somos débiles. Dice la misma palabra que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y eso no es ninguna excusa, pero es una realidad. Vamos para la pregunta número 8. ¿Es la obediencia a los mandamientos la única manera de ganar el favor o la justificación de Dios? El Elena G. de White, hermano, dice que sí. Tremendo. Obedecer los mandamientos de Dios es la única manera de obtener su favor o justificación. Esto lo encuentra en Joya de los Testimonios, volumen 4, página 2. Eso es lo que dijo Elena G. de White, que para tú conseguir el favor o la justificación de Dios, tienes que obedecer los 10 mandamientos. Eso es claro, nosotros no podemos estar violando los mandamientos, pero la Biblia dice que no. Dice en el libro de Gálatas 3, capítulo 3, versículo 11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Palabra de Dios. No significa que porque yo tengo fe en Cristo, no significa que porque yo estoy bajo la gracia, puedo ir a violar la ley de Dios y hacer lo que a mí se me da la gana. No, pero si esa ley hubiese sido suficiente para salvarnos, si nosotros la hubiésemos podido cumplir a cabalidad como Dios la entregó al hombre, no hubiese sido necesario que Cristo viniera. Pero Cristo tuvo que venir porque nosotros íbamos a estar violando esa ley. Ahora bien, cuando esa ley es violada, recuérdense que Cristo dijo que la ley iba a estar grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y quien nos redarguye y nos hace ver que estamos violando esa ley es el Espíritu Santo. ¿Ve? Y como tenemos fe y estamos bajo una gracia y hay una misericordia de Dios, nosotros nos abstenemos y por ende cumplimos la ley o tratamos de cumplirla al menos para no violarla. Así que ambas son requisitos para ser salvos. Pero tú no me puedes decir a mí que es la única manera de ganar la justificación, como dice Elena G. de White en Joya de los Testimonios. Eso es un disparate garrafal, hermano. Eso no se puede creer. Vamos a la novena pregunta. ¿Entró Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial antes del 22 de octubre del 1844? ¿Por qué traigo esta pregunta? Porque encontré algo muy interesante de Elena G. de White. Yo dije, escuché la pregunta, que si Jesús había entrado al lugar santísimo del santuario celestial antes del 22 de octubre de 1844, porque de acuerdo a su creencia, Cristo entró en octubre 22 de 1844 al santuario, no antes de ese año. Y Elena G. de White dice, no, él no entró antes. Veamos lo que dice ella al respecto.
Vi cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en el 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Eso dijo ella, que Jesús no entró, no subió al lugar santísimo antes de octubre 22 de 1844, porque si ella dice que sí, entonces le vas a tumbar todo el andamiaje que tienes hecho alrededor de una doctrina que no está correcta, que es la doctrina del santuario. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice que sí, hermano. En Hebreos 9 y el versículo 12 dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No le hizo con sangre de macho cabríos ni becerro, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno, hermano. Alabado sea Dios. Cristo no esperó hasta el 1844, como reclaman los adventistas del séptimo día, para entrar al lugar santísimo. Él entró a consumar su obra en la cruz por el pecado y entró una sola vez y para siempre. Pero ya mismo lo voy a decir dónde es ese lugar santísimo. Dice en Hebreos 9, nuevamente 12, que fue un rescate eterno. Cristo no continúa expiando nuestros pecados porque su obra no haya sido terminada, sino que su obra fue consumada en la cruz y se convirtió en un rescate eterno, no repetitivo. Los versículos que yo les acabo de leer ahora mismo en el libro de Hebreos, el versículo. Este texto bíblico fue escrito en el año 60 después de la ascensión de Cristo y afirma que Cristo ya estaba ministrando o intercediendo por nosotros en el lugar santísimo a la diestra del Padre, que es ahí donde está el lugar santísimo, 1800 años antes del 1844, como reclama el Elena G. de White y el movimiento adventista. El lugar santísimo está a la diestra del Padre, hermano. Es evidente que el cuadro presentado por los adventistas del séptimo día es muy contradictorio con lo que dice las Sagradas Escrituras. Número 10 y última pregunta. ¿Sabremos el día y la hora exacta de la venida de Cristo? Yo me quedé estupefacto cuando leí esto que estaba buscando. Elena G. de White dice que sí, que sabremos el día y la hora exacta de la venida de Cristo, hermano. Se lo voy a leer. Como Dios me ha mostrado en santa visión, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Primeros escritos, página 15. También lo encuentran en la 34 y en la 285 de ese mismo, de los primeros escritos. Tuve que hacer un silencio breve porque es que esto es algo que no tiene forma de cómo describirse. La Biblia dice que no, hermano. Mateo 25:13, nueva versión internacional, dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Alabado sea Dios. Pero el mismo versículo 13 de Mateo 25, versión Reina Valera del 60, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra de Dios. Y podemos leer también en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Dice allí, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Alabado sea Dios. Y entonces podemos pensar que el Hijo no lo sabe los ángeles, lo saben eso del Padre, pero se lo revelaron a Elena G. de White. Tremendo. Tremendo. No estoy haciendo burla, hermano. No estoy hablando sarcásticamente. Es que estas son cosas que le paran los pelos a uno, porque están ahí puestas, claras, y no las quieren ver. Están tan enfocados en lo que le han enseñado, porque muchos de ellos han nacido en ese movimiento y ellos se atreven a decir el mensaje adventista, que es otro disparate, porque yo hablo con muchos de ellos, no, porque el mensaje de nosotros es verdadero, porque hay que llevar el mensaje adventista. ¿Qué es el mensaje adventista? Bueno, el de Elena G. de White, ese es el mensaje adventista, porque el mensaje que cada cristiano tiene que estar llevando es el evangelio de Cristo, no es ningún mensaje de ninguna iglesia. ¿Qué disparate es ese, hermano? Pero usted le dice esto a ellos y se ofenden. Ahora, ¿cómo pueden ver ustedes, hermanos y hermanas, que no es que haya yo fijado la mirada en la iglesia adventista del séptimo día? El programa
sobre la secta se realizó para evaluar sus creencias y ver si éstas estaban de acuerdo con las Santas Escrituras, y por la evidencia tanto bíblica así como las propias declaraciones de su máximo ícono, Elena G. de White, podemos corroborar que no están en sintonía con la verdad de Dios. De igual forma, evaluamos a los mormones y a los testigos de Jehová 2 semanas antes. No ha sido nuestra intención que se hayan sentido aludidos por nuestra evaluación o programa. Solo buscamos la verdad bíblica y no la de hombre. Con esto damos por terminada la evaluación de esta iglesia y no volveremos a tomar el asunto. En nuestro próximo programa del domingo 18 de noviembre de este mismo año 2018 a las 6:30 de la tarde estaremos evaluando las creencias y doctrinas de la iglesia pentecostal y la iglesia evangélica. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más, donde solo buscamos que sea glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, la misma haya quedado aclarada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta aquí mi intervención en este segmento. Este ha sido tu hermano en Cristo Gelson. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Que Dios les continúe bendiciendo.